En el pasado la fe fue muy importante para enfrentar todas las dificultades que se encontraba por delante del pueblo de Dios. Hoy también conservar la fe es muy importante para poder enfrentar todas las situaciones difíciles que podemos enfrentar en la vida. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte acerca de mantener la fe en Jesús. Mantén en la fe en Jesús, lo cual es muy importante. En la palabra del Señor hay muchas historias relacionadas con la fe, muy importantes, reales, vivaces, muy efectivas para ese tiempo, pero también para recordar hoy en día el Dios al que tenemos. Dios tiene algo grande, algo maravilloso para ti, para tu familia, para tus hijos, aunque hoy hayan situaciones incómodas, aunque hoy se presenten temas como el desempleo, la falta de recursos, la enfermedad o enfermedades virales. Sin embargo, Dios tiene algo muy importante para ti. Cuando esas cosas llegan a nuestra vida, las dificultades y los problemas, nuestra fe parece menguar. Sin embargo, por medio de la palabra de Dios, ella nos anima, nos insta, nos alienta a seguir teniendo la fe. Así de que cualquiera que sea tu situación, mantén la fe en el nombre maravilloso de Jesús, porque Dios hará algo genial, algo precioso, algo prodigioso contigo, con tu casa, con todo lo que haces, con todo lo que emprendas. Pero número uno, ¿qué es la fe? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, hay una descripción acerca de la fe. No define qué es la fe exactamente, pero nos da una descripción de qué es la fe. El versículo dice que mantengamos, que conservemos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Describe la fe con dos palabras. La primera es certeza. ¿Qué es certeza? La certeza es la sustancia, es la imagen de aquello que queremos, que anhelamos, de aquello que Dios ha prometido para nuestra vida. Es la certeza de que eso que es como una imagen, aún no lo tenemos, pero creemos por la promesa del Señor. Pero la otra palabra que aparece es convicción, es decir, que vemos lo que no es como si ya fuera, es decir, la fe, certeza, la imagen, la convicción. Esa fe nos muestra lo que aún no es y creemos que eso se convertirá en realidad. En el momento en el que se escribe la carta a los hebreos, ellos estaban enfrentando una situación bastante complicada de persecución y frente a eso ellos se hacían la pregunta si lo de Jesús era real. Y el autor de Hebreos empieza a escribir que Jesús es mayor que todo, es el más grande, es el Hijo de Dios. Ha venido a redimir a la humanidad y no hay otro mayor que Él. Y que ese Jesús vendrá por ellos y que vale la pena seguirlo porque Él es real y verdadero. En Hebreos capítulo 11 también describe cómo muchos hombres vieron lo que aún no habían visto. Sin haberlo palpado, creyeron. No lo recibieron, pero murieron con la convicción que Jesús era el Mesías, el Salvador. Esa fe siempre estuvo intacta, estuvo la certeza y frente a eso la convicción, lo cual les permitió no ceder, no caer ante la tentación y seguir creyendo y seguir confiando en que Jesús era el Hijo de Dios, que iba a bendecir sus vidas, que los iba a redimir y que iba a transformar la humanidad. Pero esa fe no es ciega. Esa fe tiene como base la palabra del Señor. Y es lo que sucede con Nehemías en el capítulo 1, cuando la ciudad está destruida, las puertas están quemadas. Nehemías, bajo las promesas de Dios, tiene la certeza, la convicción de que Dios transformará la ciudad, que había estado durante 70 años en cautiverio. Y de verdad, la ciudad fue transformada y las murallas fueron construidas más o menos en 52 días. Él ya lo había visto, tenía la certeza y la convicción, porque cuando le traen la noticia de que la ciudad estaba en ruina, él le recuerda
al Señor las promesas del Señor, y es de que esa nación sería una gran nación. No es ciega, tiene un objetivo, no es una fe mágica, no es la fuerza que yo haga, sino que nuestra fe tiene como base la palabra del Señor. Y ahí en la palabra del Señor hay muchas promesas, hay muchas cosas que Dios tiene para ti, que aunque en este momento parezca que no se van a cumplir, la verdad es que sí se van a cumplir, porque nuestra fe no es una fe dada en la incertidumbre, en lo que yo me imagino como una fuerza mágica, sino que mi fe es certera y hay convicción porque tiene como base la palabra del Señor, y creemos que eso que aún no es será una realidad porque está sustentada en la preciosa palabra del Señor. Número 2. Por tanto, mantén tu fe, pase lo que pase. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, hay una historia maravillosa sobre una mujer. Permítame leer unos apartes de Mateo, donde narra la historia de la mujer sirofenicia, una mujer pagana, una mujer que no era del pueblo de Israel, pero que tiene una necesidad muy grande. Y en el Evangelio de Marcos dice que Jesús intentó esconderse, no dejarse ver, pero esta mujer detectó, vio quién era Jesús, y esta mujer va y busca a Jesús porque tiene fe. En el Evangelio dice lo siguiente: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era una mujer con una situación incómoda. Hay varias historias, varias teorías alrededor de ella. Pero lo que sí sabemos, y lo que es cierto conforme a la palabra del Señor, es que tenía una hija atormentada por un demonio. Al darse cuenta que Jesús está, como tiene fe, probablemente ha escuchado acerca de Jesús, va y lo busca, y cuando lo encuentra se acerca y le dice a Jesús que sane a su hija. Pero ante esta petición, en el Evangelio de Mateo, dice que el Señor no le respondió, sino que fueron sus discípulos los que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, por favor, haz algo con ella, viene hablando, viene cansando, viene molestando, por favor, mejor dicho, quítanos de encima ese problema. La mujer se acerca, le pide a Jesús, le clama a Jesús, le sigue clamando a Jesús, y ante ese aparente rechazo de Jesús, ella sigue insistiendo. Y aquí hay un diálogo muy interesante que dice de la siguiente forma, una vez que los discípulos le ruegan a Jesús que le responda a ella. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, mientras los judíos, algunos de ellos no habían creído, aquí hay una mujer que no pertenece al pueblo de Dios, pero que sí cree en la palabra del Señor. Entonces dice que ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero ella siguió insistiendo, no permitió que su fe fuera maltratada o golpeada por la respuesta que había recibido. Una respuesta que no es déspota, una respuesta que es certera, porque en el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Primero tenía que venir a ellos porque ellos eran quienes esperaban el Mesías. Aunque Jesús va a hacer un milagro, va a hacer cosas sorprendentes, ella insiste. Y esta parte es muy interesante porque ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella insistió, mantuvo su fe, tenía la esperanza, tenía la convicción, tenía la certeza de que en Jesús iba a encontrar respuesta a lo que estaba viviendo. Ella tenía esa convicción y no había nada que pudiera detenerla. Por lo tanto, en momentos de dificultad, en cualquier momento, a veces frente a lo que sucede en el mundo, todo lo que está ocurriendo respecto al cristianismo, las cosas malas que pasan en la vida,
nos van alejando y van haciendo que nuestra fe vaya desmayando. Sin embargo, aquí hay una mujer que persiste, mantiene su fe. ¿Qué no has recibido? ¿Has sido rechazado? ¿Qué no te han dado? ¿Qué no has conseguido? ¿Qué no has logrado? Mantén tu fe en Jesús. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las cosas se pongan complicadas, mantén tu fe en Jesús. ¿Por qué? Número 3, porque Jesús obrará en tu vida. En ese mismo evangelio hay una respuesta frente a esa mujer, y en ese capítulo 15, versículo 28, dice la palabra del Señor: sorprendido me imagino, Jesús ve la fe que hay en la cara de la mujer y le dice que por su fe le sea concedido esa petición que ha realizado ella. Y cuando la mujer llega a la casa, encuentra que su hija está sana. Pero no es la única mujer. En ese mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 8, hay una historia de un hombre que es un centurión. Y ese centurión romano, cuando se da cuenta que Jesús llega, le pide a Jesús que vaya. Y cuando Jesús acepta y se dirige hacia la casa del centurión, el centurión le dice: no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Ante esa situación, me imagino que Jesús se queda unos minutos en silencio y Jesús responde: no he visto en toda Israel tanta fe, y conforme como tú piensas, como tú crees, te será hecho. Y dicen que cuando el centurión llegó a su casa, vio la hora, se dio cuenta que su siervo había sido sanado en el momento en el que Jesús había dicho. Jesús obró en la vida del centurión, lo sanó. A la hija de la mujer la liberó de eso que tenía. Pero permíteme decirte que Jesús también obrará en tu vida por la fe, por la certeza, por la convicción. Jesús lo hizo en el pasado, pero Jesús también lo hace hoy. ¿Qué petición, qué necesidad hay? Algo, sueños irrealizados, cosas imposibles, situaciones complejas, una vida que no cambia, una vida que nos transforma, los hijos, el empleo, muchas cosas que se pueden estar presentando frente a ti, frente a mí. Tenemos la convicción. En Hebreos 11:1, ellos habían perdido un poco la confianza. Sin embargo, por la palabra de Dios recordaron que la fe es importante. Recordaron que el justo por la fe vivirá. Y frente a lo que hoy estás viviendo, si tú crees, el Señor obrará en tu vida. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué está sucediendo? Clama al Señor, ruéguele al Señor, pero con certeza y con convicción de que bajo sus promesas Él hará algo maravilloso para ti y tu familia. Aunque todo sea imposible hoy, Dios obrará de forma sobrenatural sobre tu vida y sobre la mía. ¿Por qué? Por la fe. Permíteme orar. Padre Celestial, te doy gracias por eso que has dejado en la palabra escrito, por eso que nos muestras, por esas historias que narran, que hubo personas que tuvieron momentos difíciles. Tú y yo los estamos teniendo hoy. A veces no sabemos qué hacer frente a muchas cosas. Sin embargo, Señor, te damos gracias por esa medida de fe que has colocado en cada uno de nosotros. Y creemos y estamos convencidos, Señor, de que tú obrarás. No sé qué está pasando y probablemente allá al otro lado tú me estás viendo con incertidumbre, con cosas que no te permiten crecer, con escepticismo probablemente. Pero quiero decirte que cualquiera sea la circunstancia, haz el ensayo hoy conmigo, hagamos el ensayo, y en esta petición quiero pedirte que te unas y que juntos le pidamos al Señor que frente a esas cosas que van menguando nuestra fe, nos ayude a mantener la fe, pase lo que pase, y a conservarla, porque tú obrarás y Dios obrará en tu vida. Él hará un milagro. Lo hizo en esta mujer, lo hizo en este centurión. Ninguno de los dos era del pueblo de Dios, sin embargo le creyeron. Mientras el propio pueblo rechazó a Jesús, no le creyó, ellos le creyeron. Y en el nombre de Jesús lo creemos, y por la unción del Espíritu Santo creemos que Él obrará en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.